Lo primero que debo destacar ante ustedes es el hecho de que en Segalmex manejamos básicamente dos esferas de trabajo. Una es específicamente precios de garantía y el segundo es abasto popular, canasta básica, que está descansando en la actividad de dos brazos operativos de Segalmex. Uno es Liconsa y otro es Liconsa. O sea, son tres actividades. Voy a referirme primero a precios de garantía. Aquí lo más destacable es recordar que no había precios de garantía. Esta es una actividad enteramente nueva. La hubo hace muchos años en México, pero era diferente esa política a esta. En aquella, cuando había un precio de garantía y se tenía para un producto, se compraba a todos los productores toda la cosecha. Lo que quiere decir que se beneficiaban de ese precio de garantía tanto los productores muy poderosos como los más humildes igual. La nueva política de precios de garantía se caracteriza porque estos están diferenciados, están focalizados, tienen propósitos diferentes. Empiezo a describirlo. El primer segmento de precios de garantía es de apoyo a pequeños y medianos productores. Se focaliza en los productores más humildes del país, los productores más pobres, los que estuvieron olvidados durante muchos años en México, por no decir siempre, y estamos trabajando con los herederos de los que siempre estuvieron olvidados. Aquí se da un precio justo a tres productos: maíz, frijol y leche fluida. Ustedes ven, en el caso del maíz, se paga a 5,610 pesos la tonelada a productores que tienen hasta 5 hectáreas de temporal. Hay quienes tienen 1, 2, y solamente le compramos hasta 20 toneladas. Porque si llega un productor humilde de 5 hectáreas o de 3 y dice, aquí traigo mi cosecha de 100 toneladas, pues no es de él. Alguien está queriendo colar ese grano sin merecer el precio de garantía. Pero además de este precio, le damos 150 pesos para el acarreo, para el flete, que es muy importante, porque si no tiene para llevar la mercancía, pues como se diría popularmente, se lo atornillan a pie de parcela y le dan 3,000 pesos o 3,500 por su mercancía. Estamos dando 5,610 más 150, estás hablando de 5,760 pesos frente a 3,000. Segundo, el frijol. En el caso del frijol, el precio es de 14,500 pesos por tonelada. ¿Y a cuánto lo compran otra vez a pie de parcela? A 9, a 10, a 11, si les va bien. Aquí es 14,500 y también a productores que tienen hasta 30 hectáreas de temporal o 5 de riego. Y también hay un límite de compra por las mismas razones que di anteriormente. Para estos dos productos, Segalmex ha abierto cerca de 600 centros de acopio, porque compramos el producto, nos lo dejan allí y luego lo distribuimos, lo envasamos, lo pulimos, lo vendemos. Y el último es el caso de la leche fluida. Ahí atendemos
a pequeños productores, que son los que tienen de 1 a 35 vacas, o a medianos productores, que es una clasificación más o menos común, van de 36 a 100 vacas. O sea que les compramos a los que tienen hasta 100 vacas. Quien haya recorrido el campo sabe que les compran la leche desde 4.50, 5 pesos el litro, 6, cuando les va bien. Segalmex estableció por indicaciones de nuestro presidente un precio de 8.20 por litro. El precio comercial de los grandes lecheros anda en 7.20. Aquí se está dando 1 peso más por cada litro de leche. Y también tenemos un límite. El límite es que tasamos un promedio de 25 litros por vaca. En los primeros 5 meses de este año, porque este programa arrancó en leche desde que empezó el gobierno. El 1 de enero, bueno, un mes después, el 1 de enero de 2019. Pero esto es de frijol y maíz porque la leche se acopia diario, las vacas se ordeñan diario, pero el maíz y el frijol no se da cuando queremos, tiene ciclos. Empezamos en octubre del año pasado, pero este año se ha apoyado que hubo una terrible sequía a 65,000, más cerca de 66,000 productores, con una derrama económica de cerca de 5,000 millones de pesos en 26 estados. Se han acopiado 760,000 toneladas de maíz y de frijol esta cantidad, y se han captado 168 millones de litros de leche con ese precio de garantía. Este es el primer segmento de precios de garantía y debo subrayar, el más importante, porque es el que está destinado a los campesinos olvidados. Pero hay otro tipo de precios de garantía que voy a pasar a describir. La siguiente imagen, por favor. Es lo que llamamos agricultura comercial, pero donde tenemos productos en que somos gravísimamente deficitarios. De tal manera que aquí el precio justo está pensado para apoyar la soberanía alimentaria. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que no dependamos para los alimentos básicos de nuestra población de importaciones. No tener que ir a comprar al extranjero lo que se puede producir aquí. De hecho, las organizaciones internacionales que se dedican a los temas alimentarios y agrícolas recomiendan que los países no deben depender más allá del 25-30% de las importaciones para alimentos básicos. En el trigo dependemos un 80%. Dependíamos porque hemos tenido progresos en esto. ¿Qué quiere decir? Si tú en la calle compras una torta, una humilde torta, debes saber que el trigo con el que está hecha esa torta es canadiense o norteamericano. El 80% del pan que consumimos viene del extranjero. Y en arroz un poco peor, ya lo decía nuestro secretario, que es como el 85% nuestra dependencia. No se puede prever. Y por lo tanto, aquí también se otorga un precio justo, que viene a ser propiamente un estímulo. ¿Qué diferencia tiene en la forma de operar este programa frente al anterior? En el anterior segmento, Segalmex
acopia, tiene centros, bodegas donde recibimos los granos, la mercancía. Aquí no, porque lo encareceríamos innecesariamente. Aquí se respeta el circuito comercial industrial que existe y los productores entregan su mercancía directamente a los molinos, a las plantas que procesan esos alimentos. Y entonces, ¿qué es lo que hace Segalmex? Lo que hace es calcular la diferencia que hay entre el precio comercial, que se calcula conforme a ciertas normas, reglas internacionalmente conocidas, ese precio comercial, y se fija un precio que llamamos de garantía. Entonces, el productor vende la mercancía al industrial a este precio y el resto lo pone el gobierno de la República. ¿Para qué? Para que haya más producción. Aquí no están excluidos los productores, los agricultores pobres, más pobres. Hay productores de trigo y de arroz, entre ellos. Pero aquí no se excluye a los productores grandes, porque aquí el objetivo del precio de garantía es estimular la producción y dejar de depender del extranjero. Por lo tanto, se plantea para el arroz un precio muy atractivo, 6,120 pesos la tonelada, pero límites de adquisición, es decir, o de mercancía que puede recibir el estímulo. Como aquí hay grandes, productores grandes, solamente les compramos 120 toneladas a cada uno. Y si producen o quieren vender más, pueden llegar hasta 300, pero las otras 180 no damos el estímulo completo, sino se da la mitad. De tal manera que toda la otra producción no requiere estímulo proveniente del presupuesto nacional. En el caso del trigo ocurre algo semejante. Ahí el precio es 5,790 pesos la tonelada. Hay dos trigos, hay muchas variedades, pero digamos básicamente hay dos: panificable, el pan a que yo aludía, y el cristalino, que se utiliza para pastas, para galletas, tiene otra utilidad. El principal es el panificable. Ahí compramos hasta 100 toneladas por productor. Y si ese productor entrega más, digamos hasta 300 otra vez, le damos, sí, pero el 50% del incentivo, la mitad. Y en el trigo cristalino, la compra es hasta 50 toneladas y le otorgamos nada más el 40% del incentivo. Y aquí vuelve a aparecer el maíz, que es el rey de los alimentos mexicanos. El otro es para los muy pobres, ya dije, a 5,510 más los 150 de transporte, 5,600 más lo otro. Bueno, aquí es más bajo, porque aquí están los productores grandes que tienen 50 hectáreas de temporal o de riego. Ya no estás hablando de campesinos pobres. Y el estímulo, ese sí tiene un límite, solamente hasta 600 toneladas por productor. ¿De quiénes estamos hablando? Ni más ni menos que de los magníficos, ejemplares productores de Sinaloa, por ejemplo, principalmente. También se incluyen productores de Sonora
y de Tamaulipas. Pero la gran producción maicera proviene de los agricultores sinaloenses, de los que México debe estar orgulloso. Producen el mejor maíz del mundo. ¿Qué es lo que ocurre aquí? ¿Por qué se da el estímulo? Porque imagínense ustedes que si son abandonados porque ha tenido graves problemas el precio del maíz en el mundo, imagínense que llegáramos a ser autosuficientes en arroz y trigo y fuéramos deficitarios en el maíz de consumo humano. No vamos a caer en esas importaciones que ya de hecho, aunque se utiliza básicamente para forraje y otros fines industriales entre ellos, no vamos a caer ahí en el caso del maíz para alimento humano. Entonces, se otorga también un precio de garantía que ha sido fijado en 4,150. Yo debo decir que con esta tragedia mundial que ha tenido lugar por el coronavirus, como lo sabe cualquiera, la economía está trastornada, vuelta loca. El petróleo cayó al precio de cero, una economía realmente llena de turbulencias. Y esto, entre otras cosas, ha determinado que el precio internacional del maíz, que nos sirve de base para el cálculo, fuera cayendo a niveles inéditos. Y lo mismo el precio del dólar, que nos sirve de referencia. Entonces yo quiero aquí decir, sobre todo para nuestros agricultores sinaloenses, que el precio de garantía va a ser respetado. ¿Cómo lo dicen nuestras reglas de operación? Sacando un promedio de todas las etapas en que se ha estado produciendo y celebrándose contratos que se llaman abiertos, y el día de mañana, lo hacemos periódicamente, sacaremos otro comunicado señalando que consideramos inclusive para fijar ese precio el tipo de cambio con el que cerró o cierre el mismo día de hoy. Pero después de ese momento ya no vamos a poder hacer ninguna modificación. Pueden salir ganando más los productores o puede disminuir, pero tenemos que obtener un equilibrio racional, y yo agregaría patriótico, entre las posibilidades del país y del presupuesto y el mérito enorme que tienen los productores. Entonces, solo quisiera agregar algo en relación a el modo en que asignamos estos beneficios. Fíjense, el principal el principal estado, quise decir, productor de trigo, que es Sonora, produce casi el 50% de lo que arrojan las tierras nacionales. Por este precio de garantía que se estableció desde el año pasado, creció la producción un 30%. Vamos bien. Y en el caso del arroz, cuando menos en la costa occidental, porque la sequía no permitió progresar de la misma manera en el área del Golfo de México, se estima un crecimiento de aproximadamente 20%. Aquí abajo ustedes pueden ver cuántos productores han sido beneficiados, el tonelaje y demás. El resto de la exposición que tenía pensado exponer su servidor ante ustedes se refiere a canasta básica y abasto popular, pero por razones de tiempo no puedo hacerlo el día de hoy, por lo cual, como no es nuestra única entrevista, lo haremos.
para ver las actividades de Liconza y Liconza, hasta donde tengo entendido, el próximo 11 de febrero. Es todo. Muchas gracias. Gobierno de México.